Silvia, estamos por empezar. Ok, ya voy. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz porque aquí hablan sus autores. Hoy vamos a tener un programa muy especial con el autor Guido Lisi, autor de este libro, El Evangelio Olvidado. Un autor que estuvo viviendo desde los 6 años en China y regresó hace muy poquito, pero con toda una experiencia teológica y todo un conocimiento teológico que te va a impactar, va a revolucionar tu mente y por sobre todas las cosas vamos a aprender cómo deberíamos estar evangelizando, cómo alcanzar a otros, cómo enseñar la palabra, cómo orar por otros. Bueno, vamos a tener un programa súper especial. Así que te pido que te quedes ahí, que me acompañes y que también te suscribas a nuestro canal de YouTube, como siempre te decimos, para que te avise cuando hay un nuevo programa. Vos encendés la campanita y te llega la notificación. Así que quédate ahí porque ya comienza Libros con Voz. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Voz, hoy con un programa especial, como te prometí en el inicio. Vamos a estar hablando con Guido Lisi, autor de este libro, El Evangelio Olvidado, y con una historia de vida increíble, ¿eh? Vamos a hablar de un montón de temas que él escribió aquí, porque este es un libro muy sustancioso que a vos te va a enriquecer mucho teológicamente. Así que, Guido, te agradecemos mucho por pasar por aquí, por Libros con Voz. Bienvenido. Gracias por la invitación, Silvia, gracias. Qué lindo, qué lindo. Bueno, la verdad quiero agradecerte por escribir este libro, pero primeramente queremos conocerte, ¿eh? Sabemos que estuviste viviendo muchos años en China. Contanos un poquito sobre tu vida, sobre tu historia. Bueno, yo vengo de una familia de ministros, digamos. Mis padres llegan al Señor cuando yo tenía unos 6 meses de edad. Según leí el testimonio, según me contó mi papá, él llega al Señor con una vida casi destruida por adicciones, por drogas, por muchas cosas que rondaban en esos círculos. Y bueno, llega el Señor en la época de Pastor Reyes, Antonio Reyes, hace mucho tiempo. Y el Señor hace un milagro y lo sana en ese momento. Poco tiempo después de él haber sido sanado de lo que algunos psiquiatras habían diagnosticado como de comienzo una esquizofrenia o algo por el estilo, él termina siendo llamado por Dios al Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano, donde él pastorea una iglesia por 12 años. En esa iglesia, ¡Wow! sí. Yo fui contrario a lo que muchos decían en aquella época, que éramos muy chicos, que no teníamos que ir a ese lugar, las cosas que se veían ahí. Le decían de todo a mi papá por llevarnos ahí a ver. Bueno, yo vi en ese lugar milagros de los que afuera no vi. Cosas impresionantes que el Señor hizo. Pero lo más impresionante que fue en mi vida personal, una vez vino uno de los líderes de Jucum, Juventud con una Misión, Alejandro Rodríguez, vino a
Sí, Sí, vino capo. al Hospital Moyano a predicar, invitado por, no sé si mi papá o mi tía, y él predica ese día, y yo tenía 6, no, yo tenía unos 8 años creo, y a esa edad el Señor me llama a las misiones. No entendía nada porque en Wow. la iglesia en donde yo estaba, las misiones no era un tema que se apoyaba. Entonces yo era como el sapo de otro pozo porque estaba hablando de misiones. Mi papá ve eso y empieza a comprarme libros de misioneros, libros de biografía de misioneros que me los devoraba yo. Eh, cuando, llega, cuando yo llego a los 12 años más o menos, el Señor llama a las misiones a mi mamá, a China especialmente, y poco después a mi papá. Ahí empieza el problema conmigo, porque yo le decía, Señor, donde quieras, como quieras, cuando quieras, excepto China. Yo tenía un problema muy fuerte en contra de China, sí. Así, bueno, empieza así la historia. Sin embargo, cuando yo veo que el Señor estaba moviendo todo en dirección a China, yo me resigno, digo, bueno, China será. Entonces, eh, mis padres entran en contacto con una hermana de la iglesia china acá en Buenos Aires, nos llevan a esa iglesia, no entendíamos nada, obviamente, y una chica de ahí se ofrece a enseñarnos. Bueno, de los tres que empezamos, mi papá, mi mamá y yo, el que terminó agarrando de chino en aquel entonces fui yo. Así que cuando, sí, yo que, bueno, responde, yo fui, digamos, el primero, pero responde cuando yo le digo, señor, China no, bueno, no, no me da opción, es como que, no, mira. Así que yo voy a China con mis planes. Yo voy como hijo de misioneros y mi idea era quedarme allá 2, 3 años, ayudar a mis padres al principio y volverme. Yo no quería China. Incluso lo hablé con los líderes del DNM en aquel entonces, les planteé mi preocupación y todo. Bueno, yo me sometí y fui. Poco sabía yo que de toda mi familia el único que iba a quedarse allá sin volver por casi 14 años fui yo. Entonces, Wow. los planes como los va cambiando Dios, ¿no es cierto? Sí, sí, Yo tremendo. me puse, digamos, por necesidad como el intérprete del ministerio. Y recorrimos todo China, vimos cosas muy, muy maravillosas, las cosas que Dios hizo. Y bueno, hoy estamos acá. El libro fue resultado de, digamos, los últimos años de estar allá, ver Ajá. una nueva onda en algunos, digamos, en algunos ministros que venían de afuera, predicando de una forma muy diferente, ondas diferentes, modas Ajá. diferentes, técnicas Mm. diferentes para captar al pecador. Y me di cuenta que el Evangelio estaba perdiendo efectividad. No que el Evangelio estaba perdiendo efectividad porque la palabra de Dios haya fallado o porque el Evangelio de Jesucristo no se adapte a la metodología de hoy, sino que estaba perdiendo efectividad porque nosotros estábamos tratando de amoldarlo a una sociedad pecadora en vez de predicar a Jesucristo crucificado y dejar que la gente responda por el mover de Dios. Ese fue el motivo del libro, aún estando en China. Lo terminé acá, pero lo hice casi todo allá. Ajá. Tremendo, tremendo, Guido. La verdad, ya me picó el bichito por saber más y querer hablar más sobre este tema. Sobre todo, bueno, por todos los temas que desarrollaste aquí en tu libro. Así que quédate ahí, Guido, por favor, acompáñame, que en el próximo bloque nos vamos a meter de lleno en esto que vos estuviste viendo desde China y que el Señor te estuvo hablando y te estuvo mostrando a través de predicaciones, de sermones, de palabra, porque hay mucha riqueza, hay mucho para compartir y creo que tenés mucho para enseñarnos. Así que quédate ahí, vos también, quédate ahí porque en el próximo bloque seguimos con más Libros con Vos.
La Biblia es un libro apasionante para leer todo el año, pero mucho más cuando lo leemos en pareja. Por eso hoy te quiero presentar de la editorial Certeza todo un año con la Biblia. Son reflexiones diarias que vos podés compartir con tu pareja porque trata de temas cotidianos relacionados al matrimonio. Por ejemplo, el tema de sexualidad, los conflictos de pareja, las fechas de celebración, ¿a dónde vamos? ¿A la casa de tus padres o a la casa de los míos? Bueno, todos esos temas que vos ya sabés que querés charlar con tu pareja, qué lindo es a través de la Biblia, charlando junto con Dios de todos estos temas. Pero ¿sabés lo más lindo que tiene este libro? Que fue escrito por autores argentinos, especialistas en la materia. En el tema de sexualidad, escribieron Los matrimonios Sinali. En el tema de finanzas está el pastor Daniel González. Pero hay muchos más. Por ejemplo, el matrimonio Bolucio, Elena Mamarian, Howard Andrew Hall, los Fields, los Olivares, bueno, un montón de autores que vos ya conocés y que vas a poder disfrutar. Te lo recomiendo, conseguilo en tu librería amiga. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos, hoy con Guido Lisi, autor de este libro, El Evangelio Olvidado, quien estuvo en China y en el bloque anterior nos estuvo compartiendo algo riquísimo. Y Guido, queremos seguir hablando de esto, ¿no? De esta visión que Dios te dio, que te mostró y toda esta experiencia que vos recopilaste al ver las distintas formas de evangelismo, ¿no es cierto? Contanos un poquito sobre esto. ¿Cuál es tu experiencia cuando vos ves que se comparte el mensaje, que se comparte el evangelio? ¿Qué es lo que vos notás? Bueno, dos cosas que yo vi, aún estando en China, que yo no sabía bien cómo estaba la situación en Argentina hasta que volví, pero algo que yo veía con obreros de otras naciones que venían a ayudar en China. Dos cosas que yo fui viendo en los últimos años especialmente. El primero es, el primer aspecto sería el querer hacer del evangelio algo apetecible al hombre pecador. Lo que contradice completamente lo que la Biblia dice. Porque cuando Pablo le escribe a los corintios, él le dice que lo que nosotros predicamos es una locura, no tiene sentido, es algo loco, es algo sin sentido, es algo chiquilinada, es algo de menor calidad del estándar que el mundo desea. Entonces, cuando Pablo lo escribe, dice, los judíos quieren señales. Ellos quieren algo que se adapte a lo que estudiaron de la ley, de cómo Dios hizo tantos portentos y señales sacando a su pueblo de Egipto. Así que si va a venir un Mesías y vamos a hablar de ese Mesías, tiene que ser algo de esa índole. Y los griegos no quieren nada de eso, ellos quieren filosofía. Incluso cuando Pablo estaba en Atenas, dice, ellos estaban siempre prestos para escuchar algo nuevo. Y cuando Pablo evalúa lo que él tenía, él dice, yo no tengo ni señales ni portentos, yo no abro el mar Rojo en dos, y yo no tengo filosofía, yo presento a Cristo y a este crucificado. Ahora yo sé algo, yo sé que cuando predico a Cristo y a este crucificado, los que se pierden van a creer que es una locura. Los judíos le van a tomar como tropezadero, los gentiles le van a tomar como una estupidez, pero hay algo. Aquellos sobre los que Dios ha determinado obrar, cuando ellos escuchen el Evangelio, que es más cortante que espada de dos filos, Dios va a hacer algo y Dios va a usar esta locura para transformar corazones. Yo no necesito adaptarlo, yo tengo que predicarlo nada más. Y algo más que yo veía es que se presenta el Evangelio como una decisión completamente humana. En uno de los últimos cultos de Navidad en los que yo estuve en China, que yo estaba ayudando con la música, yo soy músico de chiquito también, vino este hermano americano y él estaba predicando un mensaje que me perturbó muchísimo, muchísimo, porque ese día, en ese lugar,
En esa iglesia en China pasaba algo único en todo el país, y era que por primera vez en la historia extranjeros y chinos podían reunirse en el mismo lugar y adorar juntos. Antes eso estaba prohibido. Eso sucedió mientras nosotros Wow. estábamos allá. Nosotros vimos este cambio y no lo podíamos creer. Bueno, era una oportunidad única, porque había muchísimos chinos que habían sido invitados, que nunca habían escuchado el Evangelio y estaban ahí listos para escuchar. Y este hombre presenta el Evangelio como algo que te va a llenar de paz, de alegría, te va a traer la solución a tus problemas. Si vos solamente haces esta oración y aceptás a Cristo, vas a tener una vida mucho más plena. Y me angustió tanto porque digo, los nativos que han venido aquí el día de hoy no saben cómo Dios los ve, no se dan cuenta del pecado en el que están y piensan que Jesucristo es una filosofía que pueden abrazar o no, dependiendo de cómo ellos juzguen su estado actual. Si creo que puedo ser más feliz, repito la oración. Si creo que estoy bien, no necesito a Cristo, eso es para los perdedores. Esa fue la gota que rebalsó el vaso, entonces me puse a escribir. Básicamente esto fue lo que yo vi repetidas veces y bueno, eso es lo que yo abordo en este material. Guido, es muy rico todo esto que vos decís porque muchas veces hablamos de que el Evangelio se predica por la mitad, ¿no? Se predica solamente por el tema de la salvación o de los beneficios, pero no se predica de que Jesucristo sea nuestro Señor, ¿no? ¿Cómo lo viste vos también esto en China? Bueno, lo que yo vi, y eso lo vi muy, muy marcado de una forma muy plausible acá en Argentina, le presento una situación. Usted va, por ejemplo, a una conferencia, a una campaña, el predicador lo invita a aceptar a Cristo. Le predica un mensaje de unos no más de 15 minutos, muy emotivo, con música de fondo, lo invita a pasar. En la atmósfera, usted acepta a Cristo porque de alguna manera, por parcial que haya sido el mensaje, yo entiendo que necesito un Salvador. Pero en ningún momento se me enseña en ese momento que este Jesucristo a quien vosotros crucificasteis, Dios ya lo ha declarado Señor y Cristo. O sea, hagas lo que hagas, pienses lo que pienses de Cristo, Él ya es Señor y ya es Cristo. No importa que lo aceptes o no. Dios lo declaró Señor y Dios lo declaró el único Cristo para todo el mundo. Entonces, pasan años, usted está en la iglesia, participa de los cultos y va a una conferencia y escucha una segunda invitación. Ya aceptaste a Cristo como tu Salvador. ¿No te gustaría aceptarlo como Señor y dejar que Él gobierne tu vida? El problema acá es, ¿cómo cómo se acepta a Cristo? ¿Puedo aceptar oficios de Cristo? ¿O una parte, o un cuarto, o un tercio de Cristo según me convenga hoy? Y a medida voy avanzando decido si voy a aceptar el resto. ¿O acepto la persona de Cristo por todo su oficio y todo lo que Él hizo? Y es un sí o un no rotundo, mi vida rendida a Él o sigo con mis caminos. Entonces sí, eso es un tema fundamental. Abarata el evangelismo, pero también priva al evangelio de su poder. Tremendo, tremendo, Guido, tremendo. Me encanta escucharte, me encanta todo la experiencia que vos tenés. Así que seguime acompañando un ratito más, Guido, que vamos a ir para el último bloque. Y vos también, que nos estás mirando, que nos miran desde Chile, desde Argentina, Uruguay, Paraguay, bueno, y desde todas las provincias de Argentina. Quédate ahí un minutito más que vamos a ir con el último bloque de esto que es Libros con Vos.
Bien, queridos amigos, llegamos al último bloque de este precioso programa. No sé vos, pero yo lo estoy disfrutando muchísimo y me alegro tanto de conocer siervos de Dios como Guido Lisi, con tanta experiencia, con tanta profundidad bíblica, con un llamado de Dios tan tremendo, porque Dios lo llamó desde los 6 años. Algo tremendo esto, Guido. Guido, quiero preguntarte y que nos enseñes en este programa, a través de este programa, para vos, ¿cuál es el plan de salvación de Dios? Salvación, empecemos por acá. El plan de salvación no es Juan 3:16. Muchas veces presentamos Juan 3:16 como la píldora mágica para todos los infortunios de la humanidad. Sin embargo, el plan de salvación, como lo presenta Pablo en Efesios 1, es el siguiente. Dios, desde antes de los tiempos, Dios trazó un plan por el cual a Él le complacería redimir un pueblo para sí. Ahora, ese pueblo que Dios iba a redimir estaría muerto en delitos y pecados. Esto es algo que en la soberanía de Dios, en el plan de Dios, esto estaba previsto. Dios sabía que en la debilidad humana el hombre no se iba a someter a Dios. Y la razón por la que no se iba a someter a Dios es una cuestión pura y exclusivamente de la naturaleza humana. Incluso el Adán sin haber pecado. Hay un factor en la humanidad que es el siguiente. Yo le digo a mi hijo, no toques el enchufe, y lo primero que va a querer hacer es tocar el enchufe. Entonces, cuando el mandato se manifiesta, Dios sabía que el hombre no iba a obedecer. Y Dios traza un plan por el cual Él redimiría. Él iba a pagar el precio para redimir a su pueblo de los pecados más terribles que pudieran haber. Ahora, el mensaje es este. Toda la humanidad, si uno lee en Romanos 1, en Romanos 2 y en Romanos 3, toda la humanidad yace bajo la condena eterna de Dios. No hay justo, no hay uno. Y cuando la Biblia dice que no hay uno, es un agregado al no hay justo. Evidentemente a Pablo ya le habían cuestionado esto. No hay justo, no, Pablo, para un poquito. No hay ni a uno, no hay ninguno. Ya lo vi, no hay ninguno. Todos se alejaron, todos se desviaron, todos hicieron la vista gorda cuando vieron los mandatos de Dios, cuando la conciencia los guiaba de una manera diferente, cuando Dios ponía formas para guiarnos en su voluntad. Todos ignoramos eso e intercambiamos la voluntad de Dios, e intercambiamos la gloria de Dios por nuestros propios deseos. Todos cambiamos la gloria del Dios incorruptible por nosotros mismos, por el yo, por el egocentrismo, por el humanismo. Yo creo mis propios dioses, ya sea de madera, ya sea de piedra, ya sea de oro, de metal, o ya sea mi propia ideología, o mi propia religión incluso. Todos hemos caído por igual en el mismo pecado, por lo cual en Romanos 1 dice que la ira de Dios se manifiesta contra todo el mundo, porque todos por igual hicieron lo mismo. Ahora, cuando nosotros leemos en la Biblia, en la promesa mesiánica, que Dios iba a tomar los pecados de los redimidos y los iba a echar al fondo del mar para nunca más acordarse de esos, de los pecados, lo que muchas veces olvidamos es lo siguiente. Dios es un Dios justo, absolutamente justo. Y por sobre todas las cosas, Dios es un Dios santo. El Dios santo y justo de la Biblia no puede agarrar tus pecados y tirarlos al fondo del mar como haría un juez corrupto argentino. Eso no es lo que Dios hace. La ley de Dios demanda justicia y la justicia de Dios siempre tiene cumplimiento. Entonces, para que fuese posible que el perdón de los pecados se pudiese otorgar a una humanidad completamente empedernida en el pecado, lo que Dios hizo, lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo es esto. Dios tomaría a su Hijo
el único obediente, el único santo, el único bueno, el único que amó a Dios todos los días de su vida con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, el único que amó a Dios como Dios debe ser amado, el único que obedeció al Padre en cada segundo de su vida. Dios tomaría a ese hijo suyo y lo pondría como si él hubiese sido el único culpable, el único desobediente, el único que quebró la ley. Y Dios lo trataría como el desobediente para que el resto pudiese ser tratado como inocente y como justo. Por eso leemos en 2 Corintios 5 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es lo que significa: Dios suplantaría a este por aquel. Judicialmente hablando, forensicamente hablando, Dios tomaría el pago de mano de otro para que aquel, según la ley, pueda ser considerado justo y pueda ser tratado como justo. El mensaje del Evangelio es este: que Dios tomó a su Hijo y Dios lo pulverizó en la cruz hasta que toda la copa de la ira de Dios fue bebida hasta la última gota, para que aquellos que Dios llama para sí, en Dios hayan paz. Cuando Romanos 5 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios, significa justamente esto: en Dios tenés paz. ¿Por qué tenés paz? Porque ya no hay ley, ya no hay mandatos, ya no hay estatutos que no pudiste cumplir, sino que todo eso fue cancelado y crucificado con Cristo, y ahora el Espíritu de Dios viene a tu vida, te transforma, te hace nuevo y te enseña a caminar de una forma en la que vos nunca pudiste caminar. Y esa es la evidencia de que realmente has nacido de nuevo. Y si eso no ha pasado, no tenés evidencia de haber nacido de nuevo, jamás. Ese es el mensaje del Evangelio, en muy pocas palabras. Qué bueno, Guido, qué lindo escucharte. Guido, te voy a pedir en breve, en un minutito, que puedas orar por toda la audiencia, por toda la gente que nos escucha, que nos está viendo, que necesitan de una palabra, necesitan de una oración. Por favor, te pido que nos bendigas con una Bueno, oración. Señor, quiero darte gracias. Quiero darte gracias por Jesucristo, Padre. El tiempo no descansa y las palabras no bastan, Señor, para siquiera comenzar a describir lo que has hecho en nosotros y lo que tu Espíritu tiene preparado para aquellos que tú llamas a ti. Señor, te pido en el nombre de Jesús que por tu gracia, en la limitación del tiempo y en la limitación de las palabras y de razonamientos humanos que tratan de explicar lo inexplicable de tu plan, que Padre, que tú uses tu palabra para transformar corazones. Señor, siembra hambre en aquellos que están escuchando, que tú has decidido obrar en ellos. Siembra hambre para que busquen. Siembra hambre para que corran detrás de ti y hasta encontrarte. Siembra hambre, un hambre insoportable, insaciable, que los obligue, que los empuje, que los meta en una búsqueda de ti, que transforme, trastorne su vida de arriba abajo. Padre, te pido en el nombre de Jesús, en un tiempo de tanta incertidumbre y de tanta maldad y tanta suciedad que vivimos, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que te manifiestes a tu pueblo y a aquellos que aún no han oído de ti. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu obre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Guido, amén, amén. Muchísimas gracias. Realmente ha sido un programa riquísimo, con un valor increíble. Gracias por haber escrito este libro. Sabemos el esfuerzo que requiere escribir un libro y toda la investigación. Y gracias por entregar tu vida tanto al Señor, por este servicio tan precioso. Siervos inútiles. Al final de nuestros días, lo único que cualquiera va a poder decir es eso: siervo inútil. Bien, bueno, vos también, quédate ahí que ya sigamos con un cierre de este programa maravilloso en esto que es Libros con Vos.